Buenos días a todos. Muchas gracias a todos los asistentes a esta charla. Vamos a dar inicio entonces a esta conferencia en temas de información y publicidad relacionados con todos los temas que se informaron en nuestra pieza publicitaria, a la cual todos ustedes tienen acceso. Esta charla va a ser presentada por la doctora Laura Moreno Restrepo, asociada senior de Contexto Legal, y voy a dar entonces paso a la doctora Laura para que empiece con esta charla y espero sea de su agrado. Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a esta charla o capacitación sobre publicidad de información. Esperemos que sea de gran utilidad para todos los asistentes. Como les decía la doctora Sara Montoya, pues vamos a ocuparnos de varios aspectos, como se les informó incluso en la invitación sobre la publicidad de información. La idea es que podamos darles algunos elementos, algunos tips que les sirvan a ustedes, que sean de gran utilidad para cuando o vayan a crear estrategias publicitarias o quienes hacen parte pues, de los equipos legales hagan alguna revisión de piezas publicitarias a fin de evitar incurrir en infracciones al régimen de protección de los derechos de los consumidores. Hemos procurado hacer un ejercicio de un estudio a partir de los casos más recientes de la superintendencia con el fin de poder identificar cuáles son los elementos que no se encuentran en la norma y sin embargo son aquellos elementos que hoy en día la autoridad utiliza de manera frecuente cuando hace una revisión o análisis de información y de publicidad. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Saben que tienen ahí el chat donde nos pueden dejar los comentarios, nos pueden dejar todas las preguntas que tengan y esperamos que el tiempo nos alcance para dedicarle algunos minutos al finalizar la presentación para resolver las dudas que ustedes nos vayan dejando en sus comentarios. Entonces, vamos a arrancar con un aspecto que es muy importante cuando vamos a hablar de cualquier tema propio del régimen de consumo y es la justificación de este régimen. Muchos de ustedes que son empresarios o que trabajan en equipos comerciales de compañías pueden tener la percepción de que el régimen de consumo es un régimen pensado de manera negativa frente a la postura del empresario. Incluso muchas veces uno escucha a quienes dicen que es un régimen en contra de los empresarios. Y es importante tratar de entender cuál es la razón y por qué esa percepción es una percepción equivocada, y eso lo encontramos en la justificación del régimen. El régimen de protección de los derechos de los consumidores, como su nombre lo dice, es un régimen protector y tiene una justificación en el hecho del reconocimiento de que entre empresarios y consumidores se presenta una relación de desequilibrio, una relación de desigualdad. Es decir, tenemos dos partes celebrantes de la relación, que son el empresario y el consumidor, pero que a diferencia de la mayoría de las relaciones contractuales, no están en una condición de igualdad. Este régimen entonces nace como una justificación, o más bien tiene como justificación el propósito de restablecer la igualdad que se presenta en virtud de esa desigualdad entre productores y distribuidores. Esto ha sido reconocido por nuestra Corte Constitucional y se encuentra incluso reconocido en nuestra Constitución política en la medida en que el constituyente ha decidido que los derechos de los consumidores sean derechos de rango constitucional. Entonces, esto es bien importante entenderlo porque en la medida en que logramos apreciar desde el principio que se trata de un régimen garantista y protector de los intereses de la parte débil en la relación, empezamos a entender cuál es la postura que nosotros debemos asumir y que la autoridad va a asumir también al momento de evaluar una publicidad o una información. ¿Qué justifica la existencia, o más bien cómo evidenciamos la existencia de esa relación de desequilibrio? Existen varios elementos que son reales cuando nosotros miramos cómo funciona el mercado y que nos muestran que efectivamente hay una relación que necesita un restablecimiento. El primer elemento de ellos es la capacidad económica. Este elemento puede ser reevaluado en muchos casos, pero en la mayoría de las relaciones el consumidor y el empresario se encuentran en posiciones económicas diferentes. El consumidor está en una situación con menos recursos y menor capacidad económica.
La segunda característica o el segundo elemento de mercado que nos muestra que hay una situación de desequilibrio es que tenemos una relación entre un profesional y un no profesional o lego en la materia, es decir, el empresario sabe, conoce, controla su proceso productivo, mientras el consumidor no tiene ese mismo conocimiento. Y adicionalmente tenemos otro elemento y es que ese consumidor va al mercado porque tiene una necesidad que satisfacer. Entonces, en la medida en que él no es profesional en la materia, no conoce y no controla el proceso productivo y tiene una necesidad que debe satisfacer, el consumidor se encuentra en una posición de debilidad porque solamente tiene la posibilidad de aceptar o rechazar las condiciones que son predispuestas por el empresario. Y todos estos elementos que son una realidad en el mercado son los que nos muestran que efectivamente se presenta una relación de desigualdad que necesita un restablecimiento del equilibrio. ¿Cómo se hace el restablecimiento del equilibrio? A través precisamente de la consagración de un régimen de protección de los derechos de los consumidores. Y ese régimen tiene unas características. Obviamente por cuestiones de tiempo no vamos a alcanzar a ocuparnos de todas ellas, sin embargo hay dos características fundamentales del régimen de consumo que van a impactar directamente en el análisis de la publicidad y de la información y que las vamos a referir brevemente. La primera característica del régimen de consumo es el abandono del principio de igualdad. ¿De dónde parte este? Precisamente del mismo reconocimiento que veíamos que justifica la existencia del régimen de consumo. Y es que este régimen, a diferencia de los regímenes tradicionales, reconoce que entre las partes no hay una relación de igualdad. Reconoce, por el contrario, y parte su justificación de reconocer que existe una relación de desequilibrio donde hay una parte fuerte, que es el empresario, y una parte débil, que es el consumidor, que necesita una protección a través del régimen legal. Y otra de las características importantes que vemos que tiene un impacto directo en el régimen de información y publicidad es la inversión de la carga de la prueba. Para quienes no son abogados, este tema puede ser un poquito más complejo de entender, sin embargo, voy a procurar hacerlo lo más digerible posible. Normalmente, cuando alguien quiere que se le reconozca el efecto de una norma o que se le reconozca un derecho, que se le haga algún tipo de reconocimiento, tiene la obligación de probar esos elementos que dan lugar a la aplicación de ese efecto que es el que espera. Eso es lo que se llama la carga de la prueba, o sea, quien pretende es quien normalmente debe probar. Pero en el régimen de consumo, como reconocemos que el consumidor no conoce y no controla el proceso productivo, es decir, él no interviene en el proceso donde probablemente es donde está la prueba, entonces se presenta una condición que se llama la inversión de la carga de la prueba. En este caso, quien tiene la obligación de probar es quien se encuentra en capacidad de hacerlo. Y esto nos lleva a un reconocimiento que ha hecho la Superintendencia de Industria y Comercio desde el inicio de la entrada en vigencia de la Ley 1480 del 2011 frente a la carga de la prueba en materia de información y publicidad. Y es que la Superintendencia en varios casos ha señalado que no es posible exigirle al consumidor que cargue una cámara filmadora o una grabadora para que pueda demostrar qué fue lo que le dijeron o cuál fue la promesa que le hicieron. Que por el contrario, quien está llamado a acreditar qué fue lo que informó, cuáles fueron las características de su promesa, es el empresario. Entonces vean cómo se empiezan a materializar esas características en los propios pronunciamientos de la autoridad. Esto significa un reto muy importante para los empresarios y es que deben procurar que sus equipos comerciales siempre sean muy claros y muy apegados a la realidad del producto y que además entreguen la información de forma que pueda posteriormente ser acreditada. Sabemos que se presenta con mucha frecuencia que algunas personas de equipos comerciales en el afán de vender le atribuyen características a los productos que no tienen. Debemos procurar evitar ese tipo de prácticas porque lo que va a suceder es que después quien va a tener que probar efectivamente que eso no lo dijo es el empresario, porque como lo ha dicho la superintendencia, al consumidor no se le va a exigir que sea él quien tenga la carga de acreditar qué fue lo que le prometieron. A él le bastará con informar
al momento de presentar o formular el reclamo o la denuncia correspondiente. Otra característica general que debemos tener en cuenta antes de entrar en materia en el tema de información y publicidad es cuál es la naturaleza del régimen de consumo, cuál es la naturaleza de las normas que consagran los derechos de los consumidores, porque esta naturaleza de las normas también empieza a significar unos retos importantes para los empresarios. El régimen de consumo, la Ley 1480 del 2011, en su artículo 4, de manera expresa, nos señala que las normas contenidas en este régimen son normas de orden público. ¿Eso qué significa? Significa que estas normas, a diferencia de otras normas que se llaman de carácter supletivo o supletorio, donde las partes pueden pactar una cosa diferente a lo que dice la norma, estas no lo permiten. Es decir, los derechos de los consumidores y las obligaciones contenidas en el estatuto se tienen que cumplir en la forma en que el legislador las ha establecido y no nos admiten la posibilidad de pactar en contrario, es decir, que yo llegue a un acuerdo con el consumidor donde él acepte que yo incumpla mis obligaciones, porque eso va a tener un efecto, y es que esas estipulaciones o esos acuerdos en contra de la norma se van a tener por no escritos. Eso es una consecuencia, es un efecto directo que está reconocido en la norma y que es bien importante tener presente. Ahora, hay un punto también relacionado con la naturaleza de las normas que es importante siempre tener en consideración, y es que sabemos que muchos de ustedes empresarios tienen como referente, utilizan como referente códigos de autorregulación, y de manera particular el Código de Autorregulación Publicitaria que tenemos en Colombia. Es necesario que tengamos presente que ese código no es una norma de carácter vinculante, son unas disposiciones voluntarias establecidas entre los empresarios como códigos de conducta, códigos de ética, pero la propia Superintendencia de Industria y Comercio ha reconocido que, si bien es cierto, pueden ser un referente porque establecen principios y conductas universales frente a la veracidad de la información y al cumplimiento pues de la ética dentro de las piezas publicitarias, no puede ser entendida como una norma o ley de la República y por lo tanto no resulta vinculante. ¿Esto qué significa en la práctica? En la práctica lo que significa es que si nosotros llegáramos a encontrar una disposición dentro de estos códigos de autorregulación que resultara ser contraria o menos exigente que el régimen de consumo, la aplicación de esa disposición no nos va a servir como un eximente de responsabilidad, es decir, no nos va a servir como un argumento de defensa frente a una investigación administrativa o un proceso eventualmente judicial al que nos podamos enfrentar por un tema de información o publicidad engañosa. Los criterios que tenemos que aplicar y los criterios que se tienen que tener en cuenta entonces son los criterios que están contenidos en el régimen de consumo. Esas son las disposiciones vinculantes, sin perjuicio de que se puedan utilizar esos códigos de autorregulación como referentes de buenas prácticas. Pero muy importante que tengamos presente que lo que nos obliga es el cumplimiento de la norma. Teniendo ya claro entonces esas características generales del régimen, eso que es la justificación del por qué existe un régimen de consumo, ese reconocimiento de esa situación de desequilibrio, el reconocimiento de la inversión de la carga de la prueba y del hecho de que no hay una relación entre iguales, y del carácter vinculante obligatorio de orden público de las normas de consumidor, entonces ya sí podemos entrar en materia y empezar a ver cuáles son los criterios de análisis que tenemos que tener presentes cuando vamos a hacer una revisión o una construcción de una pieza publicitaria. Y el primer criterio que siempre tenemos que tener presente es el criterio de análisis que se va a aplicar por la autoridad, y es un criterio que debemos procurar también adoptar pues dentro de nuestros procesos internos de revisión de normas. Ese criterio se denomina el criterio del consumidor medio.
El consumidor medio es una ficción de carácter legal, es decir, no es un cargo ejercido por una persona como sucede en algunos otros regímenes donde tenemos, por ejemplo, el defensor del cliente financiero. En el caso del régimen de consumo, la figura del consumidor medio es una ficción legal que se utiliza para ponerse en los zapatos de quien sería el receptor de la información. El criterio de consumidor medio es un criterio que se utiliza universalmente en todos los países que tienen régimen de consumo. Sin embargo, el alcance que se le da a ese concepto de consumidor medio depende mucho de las circunstancias del lugar donde se da aplicación, ¿cierto? Obviamente es muy distinto en un país desarrollado con niveles importantes de formación y de educación al criterio que se va a utilizar en un país como el nuestro que tiene problemas importantes pues, en temas de formación. ¿Cómo se aplica entonces ese criterio? El criterio que se ha construido lo que nos dice es que las personas en general no hacen un análisis profundo y detallado de la información que se les presenta. Los consumidores en general, con independencia de la formación que tengamos, nos quedamos con una percepción superficial de la información que nos entrega el mercado o de la información que está en la campaña publicitaria. Si nosotros miramos, incluso teniendo pues experiencia en la materia, en nuestra vida cotidiana actuamos con esa condición de consumidores medios. Nosotros si vemos una pieza publicitaria llamativa donde hay una oferta y nos dicen, no sé, que podemos adquirir X producto por debajo del 50% del precio, esa es la imagen que se nos queda, el referente que se nos queda en la memoria, pero poco vamos a recordar si había unos asteriscos indicando unas condiciones o restricciones o unas limitaciones especiales. ¿Por qué? Porque precisamente así actúa el consumidor medio. Tiene una percepción apenas superficial de la información. Este criterio entonces nos obliga a que cuando vayamos a revisar una pieza o vayamos a construir una estrategia publicitaria, tengamos que pensar qué es lo que ese consumidor medio, qué es lo que ese destinatario de la información va a entender del mensaje que yo le estoy transmitiendo. Porque este criterio nos obliga a pensar es el alcance y el sentido que el mensaje tiene para el receptor de la información y no el alcance y el sentido que el mensaje tiene para quien concibe el mensaje publicitario o para el empresario. ¿Por qué esto es tan importante? Yo esto lo digo con mucha frecuencia cuando estamos haciendo pues, este tipo de eventos o procesos de formación de equipos comerciales. Hay una situación que es una realidad que se presenta en las empresas y es que se generan unos lenguajes corporativos donde todas las personas que intervienen en los procesos productivos o de comercialización se acostumbran a utilizar unas expresiones para referirse a determinada cualidad del producto o a determinado producto y muchas veces no se dan cuenta que ese lenguaje termina permeando sus piezas publicitarias. Para ponerles un ejemplo, nos pasó en alguna oportunidad revisando unas piezas publicitarias que se hablaba de descuentos en calzado deportivo. Cuando revisamos el detalle, solamente aplicaba a una categoría de calzado deportivo y eso significaba que al interior de la compañía calzado deportivo no significaba lo mismo que para el consumidor medio pudiera tener ese concepto. Entonces, es importante también que tratemos de mirar en qué medida nuestro lenguaje empresarial está terminando por permear esas piezas publicitarias y que procuremos también tener un criterio de un externo, ya sea un externo al proceso o un externo a la compañía, que nos permita apreciar realmente qué es lo que se percibe del alcance y el sentido del mensaje, porque el que vamos a tener en cuenta no fue la intención de lo que quisimos decir, sino lo que efectivamente se terminó entendiendo de ese mensaje. Este criterio de consumidor medio, además de ya indicarnos cuál es la postura que va a asumir la autoridad para revisar la información y la postura que nosotros mismos debemos asumir para revisar la información, nos permite desechar
también lo que se conocen como las interpretaciones absurdas, porque cuando hablamos de consumidor medio estamos hablando de lo que la media de la población entendería. Eso significa que este criterio nos sirve como un rasero también para eliminar cualquier posibilidad de que se imponga una sanción o que un consumidor pueda tener un proceso en el que prosperen sus pretensiones por interpretaciones que se salen de toda lógica frente a la información que se está comunicando. Entonces, lo que se considera interpretaciones absurdas no caben dentro de la categoría del criterio de consumidor medio y por lo tanto no darían lugar a responder. Me imagino que en este momento, hablando de interpretaciones absurdas, porque suele presentarse con mucha frecuencia, la gente se pregunta, bueno, ¿y qué pasó, por ejemplo, con el caso del efecto Axe o con las proclamas de Red Bull te da alas? Estos son dos casos que fueron dos casos como muy notados a nivel internacional, y es importante es que nosotros los aterricemos a la realidad de nuestro país y a estos criterios que estamos viendo. Frente al caso del efecto Axe, para quienes no lo conocen, era una estrategia publicitaria muy agresiva donde se mostraba que los hombres al utilizar estos desodorantes entonces generaban una atracción masiva a las mujeres. Una persona en la India presentó una demanda en contra de la compañía después de haber utilizado el producto por mucho tiempo y haber conservado la prueba pues, de la utilización del producto, indicando que no había traído a ninguna mujer. Si nosotros miramos esa, digamos, esa situación a la luz de los criterios que acabamos de ver, vemos que eso es una interpretación absurda, o sea, eso no cabría dentro del criterio de consumidor medio y por lo tanto no tendría por qué dar lugar a responsabilidad. Sin embargo, estos casos, cuando suelen ser tan sonados a nivel internacional, terminan siendo objeto de conciliaciones o acuerdos por parte de las empresas.
sea verdad. Ese requisito de veracidad, pues ya en este punto que entendemos la diferencia entre proclamas objetivas y subjetivas, podemos fácilmente concluir que solamente es aplicable y es exigible de la información objetiva. Es decir, que cuando yo utilice una proclama, una manifestación objetiva, o sea, susceptible de comprobación o de demostración, entonces esa proclama tiene que cumplir con el requisito de ser cierta, ser veraz. ¿Listo? Ese es el primer requisito, veracidad. Segundo requisito que traía el estatuto anterior era el requisito de suficiencia. Cuando a nosotros nos hablan de suficiencia, normalmente pensamos en términos de cantidad, que sea mucha. Sin embargo, ese criterio de suficiencia fue desarrollado durante muchos años por la autoridad al punto de entender que suficiente no se refería solamente a un tema de cantidad, sino a un tema de idoneidad en la información, es decir, que el mensaje tuviera toda la información o todo el contenido necesario para que el consumidor efectivamente tuviera una comprensión adecuada del mensaje. Pero no solamente un tema de idoneidad, es decir, no solamente un tema de cantidad, no solamente un tema de idoneidad de lograr transmitir el mensaje que efectivamente se quería transmitir, sino también un tema referido a cómo se presentaba la información. Y es que la superintendencia, y todavía lo hace, reconoce que no se cumple el requisito de suficiencia si yo obligo al consumidor a que tenga que armar un rompecabezas con la información. ¿Qué es lo que se presenta en muchas piezas publicitarias cuando nos hacen una oferta muy atractiva y nos dicen aplica condiciones y restricciones o ver términos de condiciones y restricciones en la página web www y ya el contenido lo tenemos que ir a buscar allá? Frente a ese tipo de información, desde hace muchos años, esto no es nuevo, la superintendencia ha reconocido que no se cumple con el requisito de suficiencia, porque no puedo obligar al consumidor a hacer un rompecabezas de la información. La información tiene que ser completa. Él debe tener en todas y cada una de las piezas publicitarias todos los elementos que necesita para tomar una adecuada y correcta decisión de consumo. Y el tercer requisito que nos traía el estatuto anterior era la no inducción a error o a engaño a los consumidores. La no inducción a error o a engaño no es nada distinto al hecho de que por el entorno y circunstancias, por la forma en que yo le presente la información al consumidor, no genere en él una idea equivocada o una idea contraria a la información que le estoy entregando. Y muchos se preguntarán, pero ¿cómo puedo yo analizar ese criterio si los dos criterios primeros son muy fáciles? Uno, la veracidad, y el segundo, la suficiencia. Resulta que es que yo puedo entregar información que sea cierta y puedo informarle al consumidor todo lo que él necesita saber, pero por la forma en que le presento la información, por el entorno y las circunstancias, puedo distorsionar la realidad del mensaje que estoy transmitiendo. Ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo porque ese criterio de la no inducción a error se ha decantado por parte de la autoridad y hoy en día tenemos unos elementos muy fáciles que nos permiten identificar si se genera o no el engaño, que es si yo transmito, por ejemplo, un mensaje verbal o en texto en la pieza publicitaria, pero resulta que estoy presentando un entorno que muestra todo lo contrario a lo que yo estoy diciendo. Estoy o puedo estar generando una distorsión en la percepción que el consumidor tiene de ese mensaje. Ahora, esos eran los tres requisitos que teníamos en el régimen anterior: veracidad, suficiencia y no inducción a error. Hoy en día, el régimen nos dice que la información tiene que ser clara, veraz, verificable, suficiente, oportuna, comprensible, precisa e idónea y en castellano. Pero si nosotros vamos al detalle de cada uno de estos requisitos, es fácilmente, o es muy fácil más bien, concluir que todos esos requisitos se encuentran contenidos dentro de los requisitos que ya traía la norma. Nos dicen, por ejemplo, que la información hoy en día, como un requisito adicional, tiene que ser oportuna. Es decir, se tiene que suministrar en aquel momento que resulta ser propicio para que el consumidor tome una adecuada decisión de consumo.
Pero es que si yo no lo hacía en esos términos, no estaba cumpliendo con el requisito de suficiencia, que acuérdense que se refería también a que el mensaje fuera idóneo para que el consumidor tomara una adecuada decisión de consumo. Entonces, con independencia de que se hubiera creado pues como este listado de requisitos, hoy en día nosotros podemos hacer el mismo análisis a partir de tener siempre presente que la información deba cumplir con los requisitos de veracidad, de suficiencia y de no inducción a error o a engaño a los consumidores. Entonces, veracidad y suficiencia son dos requisitos que son fácilmente aplicables a la información objetiva. Pero el de la no inducción a error es un requisito que es aplicable no solamente a la información objetiva, sino también a la información subjetiva, porque aquí ya nos están hablando desde el entorno y circunstancias, de la forma en que yo presento la información, debo procurar que no se genere una idea distorsionada en el mensaje que estoy dando o en el receptor de la información. Vamos a ver una novedad que trae este estatuto, que ya no es tan nuevo, ya tiene más de 10 años, pero que fue una novedad que se introdujo respecto del régimen que teníamos antes del decreto 3466 del 82, y es la exigencia de una información mínima. El régimen anterior solamente nos hablaba de esos requisitos, pero no establecía unas obligaciones mínimas en materia de información. La ley 1480 del 2011 sí trae unas obligaciones mínimas de información, unas para los productores y otras para los proveedores. Entonces, vamos a pasar rápidamente por esto, pero es importante que lo tengan presente para saber cuál es el alcance de las obligaciones, dependiendo de cuál es la postura que ustedes tienen frente al mercado. ¿Quiénes son los productores? Los productores son los fabricantes, son aquellos que diseñan los productos y son también los importadores de los productos. Así lo entiende el estatuto. Productor obedece a esas tres categorías de participantes del mercado. Los productores entonces tienen que cumplir con 4 obligaciones de información. La primera es su obligación suministrar las instrucciones de uso, consumo, conservación, instalación o utilización de los productos. En segundo lugar, es su obligación indicar la cantidad, peso o volumen, y esto obviamente cuando sea relevante para el producto. O sea, creo que ninguno de nosotros compra una camisa porque tiene X peso, ¿cierto? Lo compramos es por la talla o por las medidas. Entonces, la cantidad, peso o volumen es una obligación dependiendo de la naturaleza del producto y cuando sea relevante respecto del producto. Frente a ese tema de cantidad, peso, volumen, es fundamental que tengamos presente que lo que se debe utilizar es el Sistema Internacional de Unidades de Medida. En el Sistema Internacional de Unidades de Medida nosotros tenemos es el gramo, el centímetro, por eso es que cada vez menos vemos en el mercado la utilización de referencias como la onza, la pulgada, porque este estatuto sí nos está obligando a que utilicemos el Sistema Internacional de Unidades de Medida. Y eso tiene una finalidad muy importante, y es que en la medida en que se utiliza un sistema único de unidades de medida, es más fácil para el consumidor poder hacer una comparación, poder comprobar precios y cantidades sin tener que hacer un ejercicio de conversión para poder tomar una adecuada decisión de consumo. Otra información que tienen que entregar los productores como parte de sus obligaciones de información mínima es la fecha de vencimiento. Y la fecha de vencimiento, obviamente, para aquellos productos en los cuales esa información es pertinente. Productos en los cuales es absolutamente relevante la fecha de vencimiento encontramos, por ejemplo, los alimentos, los medicamentos, productos cosméticos. Entonces, en esos casos, es obligación del productor la de suministrar esa información. Y las especificaciones del bien o servicio hacen parte de las obligaciones de información del productor. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones mínimas en materia de información que tienen que dar los proveedores? Entonces, la obligación del proveedor, bueno, lo primero es quién es el proveedor. Los proveedores son todos los que le siguen al productor en la cadena de comercialización del producto.
Ustedes saben que respecto de un mismo producto podemos tener al fabricante, después a un distribuidor mayorista, después a un distribuidor intermedio, hasta que llega finalmente al retail donde se hace la transacción con el consumidor. Todos esos que le siguen al productor en la cadena son los proveedores y tienen las siguientes obligaciones en materia de información. La primera obligación que tienen es la de verificar que el productor se hubiera entregado la información que le fue, o mejor, la información a la que se encuentra obligado. Pero, ¿qué pasa con esa obligación? Es decir, la norma simplemente me dice que el proveedor tiene que verificarlo. Pero, ¿qué pasa si él, al hacer ese ejercicio de verificación, no encuentra esa información? No puede lavarse las manos y decir, no, esa obligación no me corresponde a mí, le corresponde al productor. No, es más una obligación de supervisión porque productores y proveedores son solidariamente responsables. Entonces, si el proveedor al hacer la verificación se da cuenta que la información mínima que se tiene que entregar no se está suministrando, tiene dos opciones: o abstenerse de comercializar y exigir al productor la inclusión de la información, o construirla y entregarla a él, porque es evidente que en todo caso esta información se le tiene que entregar a los consumidores. En segundo lugar, el proveedor tiene dentro de sus obligaciones la obligación de entregar la información relativa a las garantías. Pero, ¿qué es lo que tenemos que informar frente a las garantías? Lo más importante es el término de vigencia de la garantía. Nuestro Estatuto del Consumidor permite que sean los empresarios los que fijen el término de vigencia de la garantía de sus productos cuando la autoridad o la ley no hayan fijado un término. Y la regla general es que no hay una fijación legal de los términos de vigencia de la garantía. Entonces, es fundamental que el proveedor determine la vigencia de su garantía y se la informe oportunamente al consumidor. ¿Por qué es tan importante? Porque para que sea procedente un reclamo por garantía, tanto el reclamo como el defecto objeto de reclamo se tienen que presentar dentro del término de vigencia de la garantía. Pero hoy el tiempo no nos alcanza para ocuparnos de eso, ya los invitaremos a otra charla donde tratemos de manera detallada todo el régimen de garantías. Y finalmente, el proveedor tiene la obligación de informar el precio. Ahora, este tema del precio implica también el cumplimiento de unos requisitos especiales. ¿Cómo se tiene que informar el precio? Porque este es uno de los elementos que da lugar a un número muy importante de sanciones. Lo primero es que el precio se tiene que informar en pesos colombianos. Y ojo, señores, con esto, porque es una práctica que vemos cada vez con mayor frecuencia, sobre todo frente a productos importados, que por tratar de vernos como muy innovadores, entonces empiezan a publicar precios en dólares o utilizando una denominación diferente a la forma en que se indican los pesos colombianos. Utilizando distintas formas que lo que terminan es generando una confusión o un engaño en el consumidor, y ahí nos estamos enfrentando a la posibilidad de imposición de una sanción. Tiene que ser primero en pesos colombianos. Segundo, tiene que estar incluidos todos los impuestos y costos adicionales que el consumidor tiene que pagar. No puede presentarse una situación que cada vez menos se presenta, pero antes sucedía mucho, que uno veía un precio exhibido y cuando iba a pagar con un método de pago, como por ejemplo una tarjeta, le decían, pero es que con tarjeta le vale tanto más. Esa situación no se puede presentar. Cuando yo tengo costos o cargos adicionales para el producto, el precio que tengo que informar es el precio, el mayor precio que voy a cobrar, porque sobre ese puedo otorgar descuentos. Es decir, si la persona entonces me va a pagar en efectivo, le puedo hacer un descuento porque me pague en efectivo. Lo que yo no puedo hacer es la operación inversa, de cargarle un costo adicional no informado en el precio. Otra condición o otro requisito que se tiene que cumplir en la información del precio es que el precio tiene que ser informado visiblemente. Entonces, visiblemente, ¿qué significa? Que los precios tienen que estar indicados en las góndolas, anaqueles, estantes, en etiquetado del producto o en listas de precios, pero no puede ser, el precio no puede estar oculto al consumidor.
Muchos estarán preguntando, bueno, ¿y qué pasa entonces con los códigos de barras y con esas lecturas? Eso no es una información visual del precio. Y la autoridad ha señalado que yo puedo tener estos sistemas como sistemas complementarios, pero no me exoneran de la responsabilidad y de la obligación de tener que indicar visualmente el precio para el consumidor. Adicionalmente, en materia de precios, si yo tengo costos adicionales como flete y otros cargos que se pueden imponer en algunas transacciones comerciales, tengo la obligación de informar esos costos adicionales en la misma forma en que indico el precio. Y tengo que indicar cuál es el motivo, obviamente, de ese cargo adicional. Finalmente, frente al tema del precio, tenemos que tener una consideración importante. La norma nos está diciendo el precio se tiene que informar incluidos todos los impuestos y costos adicionales. Pero además trae otra condición, nos dice, está prohibido informar 2 o más precios y está prohibido tener tachaduras o enmendaduras en los precios. ¿Qué pasa si yo tengo 2 o más precios? O tengo tachaduras o enmendaduras en los precios, que el consumidor tiene derecho a pagar el menor de los precios indicados. Pero el hecho de que yo le reconozca el menor precio informado no me exonera de responsabilidad. En todo caso, ya se configura una infracción al régimen y puede haber lugar a sanción. Entonces, el régimen frente al tema de la indicación pública de precios trae 2 soluciones. Una solución inmediata para el consumidor, que es el derecho a pagar el menor precio. Y una solución frente al mercado en general, que es la posibilidad de imposición de una sanción porque no se cumple con los requisitos del precio. Ahora, ¿cómo conectamos eso de 2 o más precios con las consecuencias de hacerlo con la no indicación de todos los impuestos y cargos adicionales? Es que si yo doy un precio sin incluir el IVA, por ejemplo, y al momento del pago ya doy el precio incluido el IVA, realmente estoy dando 2 precios. Y al estar dando 2 precios, estoy cayendo en esa categoría que decimos de la prohibición, donde el consumidor tendría derecho a pagar el menor de los precios. Y esto es particularmente frecuente en restaurantes. Entonces, si aquí tenemos presentes personas pues, del sector, les recomendamos hacer una revisión de sus cartas porque las cartas son lista de precios y en esa lista de precios el precio debería estar incluido todos los costos adicionales y que no se vaya a presentar al momento de pagar la cuenta una variación en esos requisitos que nos obligue ya sea a reconocer un menor precio o a tener que pagar eventualmente una sanción. Listo. Ahora entonces ya tenemos claros cuáles son los requisitos de información y los requisitos mínimos en materia de información. Vamos a ver qué es lo que la norma nos dice en materia de publicidad. Decíamos entonces que la publicidad es todo contenido y forma de comunicación que tiene por finalidad influir una decisión de consumo, ¿cierto? Entonces, también decíamos que dentro de la publicidad podemos encontrar tanto información objetiva como información subjetiva o incluso no encontrar información. Hay una condición que debemos tener presente y digamos que nos obliga a una responsabilidad distinta cuando estamos construyendo piezas publicitarias y es la postura que hoy en día viene sosteniendo la superintendencia de lo que implica una actividad publicitaria. Y es que nos ha dicho en recientes resoluciones la superintendencia que la actividad publicitaria por sí misma tiene una alta potencialidad lesiva. O sea, vean que esto hace que la postura que se tenga que asumir frente a la publicidad es una postura de mucho cuidado porque per se la autoridad ya considera que es una actividad que tiene una capacidad de generar una lesión en el consumidor y en el mercado. Porque nos dice que cuando no se cumple con los requisitos
que ya vimos en materia de información y los que vamos a ver en materia de publicidad, lo que podemos es desorientar al consumidor, engañar al consumidor, y esto resulta ser contrario al interés jurídico protegido, porque con la información y la publicidad lo que queremos siempre es garantizar una adecuada, una correcta decisión de consumo por parte de los consumidores. Entonces, ojo, señores, porque es bien importante tener presente esta consideración que viene utilizando la autoridad de considerar que hay una potencialidad lesiva en la publicidad, porque eso hace que no solamente tengamos que ser muy vigilantes del cumplimiento de los requisitos, sino que sepamos que de alguna forma la autoridad va a considerar que hay una situación de riesgo, una situación de peligro en el ejercicio de la actividad publicitaria. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que la ley nos trae frente a la publicidad? Es decir, a esa forma y contenido de comunicación que tiene por finalidad incentivar las decisiones de consumo. La primera condición es que cuando esa publicidad tenga información objetiva, esas proclamas objetivas tienen que ser verdad. No se preocupen que ahorita vamos a ver, bueno, ¿y cómo demuestro yo que es verdad? Enseguida nos referimos a eso. Pero además de tener que ser verdad, entonces se presenta otra condición que se conoce como la incorporación de esas condiciones objetivas en el negocio jurídico, y es que todo lo objetivo que yo prometo en la publicidad se entiende que hace parte de la relación que después se va a dar con el consumidor. Es decir, si yo prometí X propiedad o X característica del producto o X beneficio del producto, el consumidor, cuando ya haga una utilización del producto y se dé cuenta que no lo cumple, no solamente puede reclamar por un tema de información y publicidad engañosa, sino que podría eventualmente iniciar una acción para reclamar la garantía porque no se cumplen con las condiciones de calidad o idoneidad del producto. Pero puede que ustedes me digan, pero si en las especificaciones del producto no dice eso, sino que eso se dice en la publicidad, no importa. Este requisito lo que nos está diciendo es que lo que decimos en la publicidad se entiende incorporado en la promesa y se entiende incorporado en las obligaciones cuando yo celebro la relación con el consumidor. Incluso creo que tenemos algunos participantes del sector de la construcción en materia de construcción que se acostumbra a tener distintos momentos en la celebración del negocio jurídico, desde que se para, por ejemplo, en una venta sobre planos, posteriormente la firma de la promesa o del encargo fiduciario y después la firma de la escritura. La superintendencia ha señalado que cualquier ruptura que se presente en cualquiera de esos momentos, es decir, si entre la publicidad y la promesa o entre la publicidad y la escritura ya hay una diferencia de información, entonces hay una infracción al régimen de consumo. ¿Por qué? Porque esas condiciones que se ofrecieron en la publicidad se entienden incorporadas en la relación que posteriormente se celebre. Siguiente condición que debemos tener presente frente a la publicidad es que está prohibida la publicidad engañosa. Pero entonces aquí la pregunta es, ¿qué es lo que se considera que es engañoso? Es engañosa aquella información que no se corresponda con la realidad del producto o sea insuficiente de manera que pueda inducir a error o engaño o confusión al consumidor. Entonces, volvemos otra vez a los criterios de análisis que vimos en materia de información. ¿Qué es no inducir error o engaño? Es no generar una idea distorsionada en la mente del consumidor, ya sea por lo que yo expresamente diga o por el entorno y las circunstancias en que presente la información a los consumidores. Finalmente, dentro de las condiciones especiales que nos trae el Estatuto del Consumidor en materia de publicidad, tenemos una novedad y es la responsabilidad. Es decir, el régimen anterior traía la posibilidad de imposición de sanciones, pero no consagraba de manera expresa la posibilidad de que el empresario fuera obligado a indemnizar los daños y perjuicios que pudiera causar como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones en materia de información y publicidad. Hoy en día el estatuto lo permite. De hecho, de los pocos procesos jurisdiccionales
que se adelantan ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que admiten la solicitud de indemnización de perjuicios, son los procesos que están referidos a temas de información y de publicidad. Esto no significa que de manera inmediata pues surja esa obligación de indemnizar, porque pues estará también la obligación de probar el perjuicio derivado del incumplimiento de las obligaciones en materia de información y publicidad. Pero sí es muy importante que lo tengamos presente y que sepamos que no basta simplemente con hacer una corrección en una pieza publicitaria de manera posterior, que eso también lo vamos a ver más adelante, sino que puede haber lugar a que se tengan que indemnizar los perjuicios que se causen a los consumidores. Ahora sí vamos a entrar en el tema que seguramente será de mayor interés para todos, y es cómo vamos a enfrentar el cumplimiento del requisito de veracidad frente a las proclamas objetivas. Entonces, acuérdense que las proclamas o las afirmaciones objetivas son las afirmaciones que son susceptibles de comprobación, las que son susceptibles de verificación. Son todas esas promesas que yo hago de las características, las propiedades, las cualidades, los beneficios que hago en las piezas publicitarias o en la información. Y este es tal vez uno de los temas más álgidos hoy en día en las investigaciones que se adelantan por parte de la autoridad, porque viene la pregunta que seguramente muchos tendrán y muchos ya se habrán podido resolver, y es: ¿cómo acredito yo la veracidad de una manifestación objetiva? Es decir, la norma me dice que todo lo objetivo que yo diga tiene que ser verdad. ¿Cómo demuestro que es verdad? Porque yo como empresario sé que lo que estoy diciendo es verdad, pero aquí el requisito va más allá de que yo como empresario lo sepa. Tengo que estar en capacidad de acreditarle al mercado y de acreditarle a la autoridad que lo que yo estoy diciendo efectivamente es cierto. ¿Qué es lo que podemos concluir hoy en día de un análisis de lo que históricamente viene diciendo la superintendencia frente a las proclamas objetivas? Lo primero que hay que tener en cuenta es que el requisito de veracidad no se cumple si cuando yo hago la manifestación objetiva no tengo certeza de que lo que estoy diciendo es verdad. ¿Eso a qué nos lleva? Eso nos lleva a decir que yo, previo a emitir el mensaje, tengo que tener las pruebas que me permiten estar seguro de la veracidad de la afirmación que estoy haciendo. No, pero es que yo creo que sí, porque tiene los componentes y esos componentes normalmente tienen ese resultado. No, yo tengo que tener el soporte técnico previo a la manifestación de esa afirmación. Incluso varias empresas que son investigadas por temas de publicidad e información frente a proclamas objetivas piden que se hagan estudios dentro de las investigaciones administrativas. El solo hecho de hacer esa manifestación ya es reconocer responsabilidad, porque la autoridad nos ha dicho es que los estudios no se pueden hacer en el marco de una investigación administrativa. Porque si usted lo está haciendo en el marco de una investigación administrativa, significa que cuando usted emitió el anuncio, usted no tenía certeza de la veracidad del mensaje. Entonces, lo primero es que los estudios tienen que ser, lo primero es que el anunciante tiene que estar en capacidad de demostrar la veracidad de la información. ¿Eso cómo se hace? A través de estudios. ¿Listo? Lo segundo es que esos estudios, ¿en qué momento tienen que realizarse? Antes de la emisión del anuncio. Tercero, ya no es oportuno que yo pretenda hacer los estudios en el marco de una investigación administrativa, porque ya en ese momento entonces no cumplí con el requisito de veracidad de la información. Y vamos a ver estos últimos 4 requisitos que son bien importantes, porque ya nos hablan es de cómo tienen que ser esos estudios, o sea, cuál es la calidad que se espera de esos estudios. Lo primero es que los estudios tienen que estar referidos al producto final. Si yo digo que mi champú deja el pelo suave, es porque yo tengo un estudio que demuestra que esa formulación tiene ese resultado.
No es suficiente con que yo tenga un estudio que diga que la sábila deja el pelo suave y que como mi producto tiene sábila, entonces tiene ese efecto. Porque la autoridad ha reconocido que cambios en la formulación pueden hacer que el efecto de un componente se pierda. Por eso los estudios tienen que estar referidos al producto final, no a sus componentes. No significa que yo no pueda tener estudios adicionales y complementarios que acrediten la eficacia o los resultados de algunos de los componentes. Pero si yo voy a hacer una promesa de que mi producto genera determinado resultado, determinado beneficio, tengo que tener los estudios que acrediten que el producto final es el que genera ese beneficio, no que uno de sus componentes es el que genera el beneficio, sin perjuicio de que, como ya se los dije, pueda tener estudios complementarios que así lo acrediten. Otro requisito muy importante y es cuál es la prueba que se considera que es una prueba idónea. La regla general que ha fijado la autoridad es que la prueba idónea, cuando lo que estamos haciendo son promesas de beneficios, de resultados objetivos y comprobables, no pueden ser testimonios, porque los testimonios se refieren a una percepción subjetiva del consumidor usuario del producto. Tienen que ser estudios técnicos. Pero seguramente en este punto muchos se estarán preguntando, ¿cómo así? Entonces yo no puedo hacer estudios de mercado, yo no puedo tener pruebas de testimonios. Sí se pueden tener ese tipo de estudios cuando lo que yo pretendo demostrar son, por ejemplo, preferencias del consumidor. Si es un tema de preferencia, la prueba idónea son los estudios de mercado o los testimonios de los consumidores. Pero si es frente a un beneficio o resultado, la prueba tiene que ser una prueba técnica, una prueba científica que efectivamente acredite ese requisito, esa característica o ese beneficio que estoy prometiendo. Luego tenemos otro requisito y es que tienen que tener un criterio científico. Y aquí creo que este es uno de los puntos más difíciles porque la autoridad, a diferencia de lo que ha sucedido en otros países donde sí han fijado criterios de cómo tienen que ser esos estudios científicos, simplemente nos ha dicho tiene que tener un criterio científico. Digamos que uno puede utilizar un referente que se encuentra en la norma de competencia y es que haya unos estudios con una metodología de reconocido valor técnico, es decir, que sea un estudio que tenga por lo menos un soporte de cuáles son los métodos que se van a utilizar, cuáles son los resultados esperados y finalmente la forma de presentación de los resultados, porque también se han presentado sanciones en las cuales se presentan estudios pero donde lo que se buscaba con el estudio no se refiere de manera directa a la proclama que se pretende acreditar con ese estudio. Entonces, tenemos que guardar una correlación entre lo que el estudio quiere demostrar y lo que efectivamente vamos a indicar en la pieza publicitaria o en la campaña publicitaria. Y que esos estudios, como ya lo dijimos, tengan un criterio, o sean de un rigor científico y no simplemente basados en testimonios o en opiniones, vuelvo y lo indico, sin perjuicio de que podamos tenerlos como pruebas complementarias. Y como última condición de esos estudios es que al momento de ser presentados los estudios a la autoridad, esos estudios se tienen que presentar en español o se tienen que presentar mediante documentos de un traductor oficial. Entonces, importante también en la medida de lo posible, si todos los estudios que ustedes tienen que soportan las proclamas están en otros idiomas, pues adelantar parte del trabajo de tener esa información en español por si llegan a ser requeridos por parte de la autoridad. Aquí hay un punto importante a tener en cuenta y es por cuánto tiempo debería yo conservar esos estudios, cómo debo conservar esa información. Y para eso es importante tener en cuenta un criterio que se denomina en términos legales la caducidad de la facultad sancionatoria del Estado. Es decir, por cuánto tiempo frente a un comportamiento la autoridad tiene la facultad de adelantar una investigación y eventualmente imponerme una sanción. En materia de información y de publicidad en el régimen de consumo, la caducidad de la facultad sancionatoria de la autoridad es de 3 años.
Es decir, desde el momento en el que se emite el mensaje, por 3 años, la autoridad tiene la facultad de adelantar una investigación a fin de verificar que esa información sí fuera objetiva. Entonces, recomendación es que esas pruebas por lo menos se conserven por los 3 años subsiguientes a la emisión de la pieza publicitaria, porque hasta que no se presente la caducidad de la facultad sancionatoria, siempre vamos a poder ser requeridos por la autoridad para acreditar efectivamente la veracidad de la información. Entonces, espero que a este punto ya esté claro cómo demuestro yo que lo que estoy diciendo es verdad. A partir de estudios previos, técnicos, que se refieran al resultado final del producto. Esa es la forma en la que se puede acreditar el requisito de veracidad de las proclamas objetivas. Y vuelvo otra vez, perdón la insistencia, pero creo que es muy importante que tengamos presente siempre la diferencia entre proclamas objetivas y proclamas subjetivas. Tratar de evitar que una proclama que pudiera ser eminentemente subjetiva y que no nos obliga a tener estos estudios se vuelva objetiva o perceptible como una manifestación objetiva por parte del consumidor. ¿Por qué? Porque si llegamos a caer en esa categoría, entonces nos vemos obligados a tener que tener los soportes, las condiciones de todos los estudios en estas condiciones que ya hemos visto. Ahora vamos a entrar a algunas pequeñas reglas especiales para el análisis de la publicidad, que son los criterios que les decíamos no se van a encontrar en la norma, pero son unos criterios que vienen siendo construidos por la autoridad y que vale la pena tener presente. ¿Qué nos ha dicho la autoridad de cómo se tiene que revisar la información o la publicidad? Lo primero que viene haciendo la autoridad es que ha hecho consultas con distintas agencias, compañías encargadas de estudios de mercado para tener unos criterios un poquito más aproximados a la realidad de la actividad publicitaria. Y a partir de ahí ha construido estos elementos de análisis. El primer elemento de análisis que tenemos es que el análisis que tiene que hacer la autoridad y que tienen que hacer ustedes empresarios al momento de la creación de las piezas publicitarias o de la información es un análisis integral del mensaje, integral de la pieza publicitaria frente a la realidad del producto. Es decir, cuando se vaya a hacer una revisión de una pieza para verificar que no sea engañosa, que efectivamente no pueda inducir a error o a engaño a los consumidores, tenemos que revisar no solamente lo que verbalmente se indica, sino que tenemos que revisar la ambientación que se presenta, las imágenes que se presentan y contrastarlo frente al texto y la realidad del producto. Es decir, tiene que haber una concordancia entre todos estos elementos. Si se trata, voy al siguiente requisito, si se trata de un producto, por ejemplo, que es altamente procesado, no bastaría con que yo indicara, por ejemplo, en letra menuda o en textos que se trata de un producto altamente procesado, si en la ambientación o en las imágenes lo que utilizo son imágenes de un campo abierto o de productos naturales y frescos, o como se utilizan muchas piezas, por ejemplo, por decir un ejemplo, que muestran a la persona cogiendo la fruta y esa fruta transformándose en el jugo. Y resulta que se trata de un producto altamente procesado. Ahí lo que nos enfrentamos es a una discordancia entre esos elementos. Entonces, primer requisito, tiene que haber una revisión integral de todos los elementos, ambientación, texto, imágenes y la forma y contenido en que presentamos la información. Lo segundo es que no puede haber una discordancia entre ninguno de esos elementos, porque puede suceder y se presenta muchísimo que la imagen termina siendo más llamativa para el consumidor que lo que yo le estoy informando con palabras o con textos. Entonces, por eso es que tiene que haber una coincidencia entre todos los elementos de la pieza publicitaria. Y finalmente, la comparación que se haga de todos esos elementos frente a la realidad del producto
tiene que hacerse sin darle a las palabras que se utilicen, sin darle a los elementos que se utilicen una connotación distinta al sentido natural y obvio que tengan esas palabras o esas expresiones. Entonces, digamos que esto ya nos da unos criterios claros de cómo tenemos que hacer una revisión y de cómo, más que nosotros, hoy en día la autoridad revisa una estrategia, una campaña publicitaria, porque hoy en día ya no se limita simplemente a revisar la proclama y a limitarse al análisis de la proclama, sino que hoy la autoridad hace un análisis completo de todos los elementos que componen la pieza publicitaria, dando una especial relevancia al uso de las imágenes y dando una especial relevancia a la ambientación que se utilice. Ahora, vamos a ver otra condición que viene siendo construida por la autoridad y es frente al uso de textos aclaratorios. Estamos todos acostumbrados a ver de manera frecuente que en las piezas publicitarias nos ponen unas leyendas que pasan en una letra pequeñita, donde están pues un montón de condiciones o aclaraciones de lo que nos están diciendo en el mensaje. Y precisamente con la finalidad de que no se presente discordancia entre la realidad del producto y lo que se está informando en la pieza publicitaria, la superintendencia ha venido desarrollando unos criterios de qué tienen que cumplir esos textos aclaratorios. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que tienen que cumplir? Lo primero es los textos no deben ser de tal naturaleza que resulten ser contrarios al mensaje que yo estoy transmitiendo. Voy a volver al ejemplo que les ponía del caso del jugo altamente procesado frente a un texto que dice todo lo contrario. Entonces, no puedo yo presentar una imagen que, acuérdense que el consumidor medio se queda con la idea superficial, el mensaje superficial del mensaje. Entonces, primero venderle el mensaje de frescura, naturalidad o del carácter orgánico del producto y después en los textos aclaratorios decir todo lo contrario. Decirle producto con altos componentes químicos o qué sé yo, pues dependiendo de la característica del producto. Entonces, ojo con eso porque esa práctica ya viene siendo evidenciada por la superintendencia y viene siendo objeto de sanciones importantes. El segundo requisito que nos ha dicho la autoridad que tiene que cumplirse frente a esos textos aclaratorios es que tiene que cumplirse con requisitos de lectura y legibilidad. Y este creo que es uno de los requisitos que más vemos incumplidos en las piezas publicitarias, porque nos muestran una imagen supremamente atractiva o imágenes a veces incluso muy agresivas y el texto es absolutamente ilegible. Incluso si uno pausara la imagen, terminan siendo muchas veces textos tan pixelados que no se alcanzarían ni siquiera a leer. Entonces, por eso nos han dicho, tiene que cumplir con los requisitos de lectura y legibilidad. Pero no solamente se ha limitado la autoridad a decir eso, nos ha dicho que para poder cumplir con ese requisito, tiene que haber un espacio reservado para esos textos aclaratorios con un contraste que permita la percepción del mensaje. También se presenta mucho que nos muestran esos textos en un fondo blanco con una letra gris clarita, entonces es difícil para el consumidor alcanzar a percibirlo. Entonces la autoridad nos ha dicho, si usted va a utilizar textos aclaratorios, tiene que tener un contraste de color de forma que haga que efectivamente ese mensaje sea legible. Y la última condición que nos viene señalando que se tiene que cumplir es el tiempo durante el cual aparece el texto. Vuelvo y les digo, o sea, nosotros estamos acostumbrados a ver que esos textos pasan a toda carrera y que la mayoría de los consumidores no tenemos la capacidad de leerlos a esa velocidad. En ese punto también ha intervenido la superintendencia a decir, el tiempo por el cual se exhibe el texto aclaratorio tiene que ser el texto que el consumidor habitual se tomaría en poderlo leer. Entonces, estas condiciones, estos requisitos de los textos aclaratorios, primero, de no ser contrarios al mensaje que estoy transmitiendo, segundo, de cumplir con los requisitos de lectura y legibilidad, tercero, de tener un espacio reservado en un contraste que permita que sean visibles, y cuarto, que el tiempo de duración
sea el adecuado para que el consumidor efectivamente alcance a leerlos y a percibir el mensaje, nos obligan a ser muy cuidadosos al momento de utilizarlos y preferiblemente tratar de no utilizarlos. O sea, lo ideal es que yo no tenga que hacer un texto aclaratorio porque de entrada la autoridad puede tener la percepción de que si estoy teniendo que hacer una aclaración es porque el entorno, la ambientación o las imágenes que estoy utilizando no se corresponden con la realidad del producto que estoy promocionando. Entonces, procurar que esos textos aclaratorios se utilicen no para generar una idea contraria al mensaje que estoy transmitiendo, sino de verdad cuando se requiera algún tipo de aclaración. Por ejemplo, se utiliza mucho en estrategias publicitarias de productos cosméticos, si se va a hacer una proclama, indicar en los textos aclaratorios cuáles son los estudios que lo soportan. Ahí sí vale la pena utilizar ese tipo de textos aclaratorios porque yo lo que estoy es indicando cuál es el soporte de esa afirmación, pero no una contradicción entre lo que estoy mostrando de la realidad del producto y lo que estoy queriendo aclarar mediante el texto. Otro punto importante frente a los textos es el tema de las correcciones. Muchísimos empresarios tienen la costumbre de utilizar fe de ratas cuando se dan cuenta que tienen problemas en su publicidad. O sea, después de que sale la pieza publicitaria, se dieron cuenta que habían cometido un error, ya sea en el precio, ya sea en la imagen que utilizaron del producto. Entonces, en esos casos es importante que sepamos cuál es la postura que ha asumido la autoridad, porque muchas veces lo que hacen los empresarios es simplemente sacar lo que se conoce como la fe de ratas. Entonces, publican en un diario de amplia circulación, pero un mensaje chiquito, o en sus almacenes, pero también pues en una parte poco visible. Y frente a eso, lo que ha dicho la superintendencia es que no es un eximente de responsabilidad. O sea, si bien es cierto, ese criterio se puede tener en cuenta al momento de reducir una sanción porque se adoptan medidas adecuadas de corrección, no es y no puede ser considerado un eximente de responsabilidad, porque lo que considera la autoridad es que ya la infracción se cometió desde el momento en el que fue emitida la pieza publicitaria que contenía el error. Luego la corrección no va a evitar o no va a tener la capacidad o potencialidad de evitar el engaño en el que pudo verse influenciado un consumidor. Incluso en casos donde la respuesta y la reacción es muy oportuna. Se han presentado múltiples casos donde el empresario se da cuenta de manera rápida y hace la corrección de la pieza publicitaria, o incluso donde dentro de la defensa se indica que ningún consumidor pudo alcanzar a percibir el mensaje y la superintendencia dice que el empresario no tiene la capacidad de controlar si hubo o no acceso una vez se introdujo la información o la pieza publicitaria al mercado. Y por esa razón, entonces, la fe de ratas o las correcciones posteriores, si bien es cierto, se van a poder tener en cuenta como criterios de reducción de la sanción, no van a ser un eximente de responsabilidad en el curso de una investigación administrativa. Otro criterio importante también a tener en cuenta dentro de la publicidad, y este es el pan de cada día nuestro cada vez que nos sentamos a revisar piezas publicitarias o nos sentamos con equipos de mercadeo a decirles cuáles son estos requisitos que se tienen que cumplir y estas exigencias, y es, creo que todos o lo han dicho o lo han escuchado en algún momento, y es: pero los competidores no lo hacen así, o los competidores lo hacen así cuando no lo hacen de manera correcta. Este punto también lo ha reconocido la superintendencia, y les tengo como referencia un caso particular de una sanción que se impuso a un comerciante en San Andrés porque no cumplía con los requisitos de las ofertas con incentivos, que ya las vamos a ver en un momento. Y dentro de la defensa decía: pero es que todos mis competidores lo hacen igual. Y la superintendencia lo que les dice en la resolución de manera muy clara, que es lo que nosotros también se los decimos hoy y se los decimos todo el tiempo a nuestros clientes, es:
no nos sirve de eximente de responsabilidad decir que los otros lo hacen o no lo hacen. Es una obligación personalísima de cada compañía la de verificar que en sus piezas publicitarias y en sus campañas publicitarias efectivamente se cumplan con los requisitos. Entendemos que a veces la dualidad a la que se enfrentan los empresarios es, pero es que si mi competidor no lo hace, yo pierdo participación en el mercado. Eso es cierto, sin embargo, lo que tienen que evaluar es el riesgo reputacional y el riesgo económico de la imposición de una sanción, porque como ya se los dije, la autoridad tiene 3 años, entonces puede que a mi competidor todavía no lo hayan sancionado, pero yo no sé si en el curso de 3 años a él lo van a sancionar o si a mí me van a sancionar por haber hecho una práctica igual basándome en las prácticas de mi competidor. Entonces, obviamente entendemos que hace parte del ejercicio de la actividad empresarial el estar mirando qué hace la competencia, pero por el estar mirando qué hace la competencia no podemos perder el norte de cuáles son nuestras obligaciones como empresarios. Y tiene que ser, es un ejercicio de responsabilidad personal de la compañía el ajustar sus procesos. Obviamente entendemos que muchas de estas obligaciones se pueden percibir como que se coarta la creatividad, pero también es posible encontrar procesos absolutamente creativos en los que se cumplen los parámetros por más exigentes que los mismos pudieran parecer. Ahora, vamos a ver algunos tipos especiales de publicidad y algunas reglas especiales que se tienen que cumplir cuando en la publicidad utilizamos determinados elementos. En primer lugar, entonces, vamos a ver cuando en la publicidad se utilizan precios. Entonces, ya vimos en materia de información que el precio que se informe tiene que ser el precio total, incluidos todos los costos y cargos adicionales que el consumidor tenga que soportar o en los que el consumidor tenga que incurrir. Cuando nosotros en la publicidad, ojo, acuérdense que ya publicidad estamos hablando, son de aquellas piezas que tienen por finalidad inducir la decisión de consumo. Cuando ya estamos en materia de publicidad, entonces nos dicen tienen que seguirse cumpliendo los mismos requisitos. O sea, el precio tiene que ser el precio total del producto, incluidos todos los cargos y costos adicionales. Sabemos que en el público tenemos varios empresarios que dentro de su actividad comercial utilizan ventas bajo sistemas de financiación en los que el consumidor está acostumbrado a tomar la decisión de compra más por el valor de la cuota que por el precio total. Yo puedo utilizar el valor de la cuota como un referente de información, pero en la publicidad y en la indicación pública de precios tengo la obligación de informar el precio total del producto. O sea, volvemos al mismo caso de los códigos de barras. Puedo tenerlo como un elemento adicional y complementario, pero no me exime de la obligación. Lo mismo con la cuota. La cuota la puedo tener como un elemento adicional y complementario, pero no me exime de la obligación de informar el precio total del producto. Segunda condición en la publicidad con precios. Cuando se afirma ser el más barato, el más económico, el menor precio, aquí volvemos a todo lo que hemos dicho durante todo este tiempo. Esas afirmaciones son afirmaciones de carácter objetivo. Como son objetivas y verificables, si yo voy a hacer esa afirmación es porque cuento con el soporte que efectivamente acredita que el precio que estoy informando es el más barato, es el menor precio o es el más económico o efectivamente que la comparación que estoy haciendo con otros productos sea real. Otra condición especial frente al tema del precio es cuando se utiliza la expresión al costo o precio de fábrica. Cuando utilizamos este tipo de expresiones, la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio nos dice que tiene que corresponder al costo de venta. Y obviamente ustedes pues tienen mucho más conocimiento en eso que nosotros desde el punto de vista jurídico, pero sabemos que este criterio de costo de venta no es un criterio que está definido de una manera muy técnica, porque aquí viene la pregunta, listo, entonces en el costo de venta
tengo que incluir o puedo incluir los costos indirectos del producto o no puedo incluir los costos indirectos del producto. Lo cierto es que no hay una postura pues claramente definida. En nuestra opinión sí deberían estar incluidos los costos indirectos, porque lo importante cuando yo digo a precio de fábrica o al costo, lo que estoy es tratando de indicar que no estoy teniendo una utilidad. Entonces, siempre y cuando se cumpla esa condición de no tener una utilidad, perfectamente puedo utilizar esa afirmación. Esta exigencia no puede ser entendida como que cuando yo la utilizo tengo que estar necesariamente haciendo una venta a pérdida. Entonces, importante pues es tener en cuenta que si se va a utilizar esa afirmación, pues efectivamente no haya una utilidad, sin perjuicio de que yo pueda incluir dentro de la fijación del precio los costos indirectos. Y último requisito, cuando se hacen comparaciones de precios, o sea, hoy a 100.000, ayer a 200.000, es una práctica que se utilizaba con mucha frecuencia, y era que se aumentaba el precio del producto, después se bajaba el precio del producto y se hacía la comparación. Esa práctica se considera que es una práctica engañosa. Sin embargo, hubo un caso bien sonado aquí con una compañía, mejor dicho, con una gran superficie que realizó esa práctica y terminó exonerada de responsabilidad porque logró demostrar que no fue una estrategia comercial de subir el precio para bajarlo y compararlo, sino que fue un tema coyuntural de productos importados donde el costo de los productos hizo que se presentara esa variación en el precio. Pero hay que procurar de todos modos, salvo que yo tenga la forma de soportar que obedece a una condición de mercado, evitar ese tipo de fluctuaciones cuando pienso hacer una comparación del precio del antes y el ahora, que no vaya a caer de pronto en eso, porque es una presunción. O sea, la norma presume que cuando yo hago esa práctica estoy engañando a los consumidores. Ahora, otro tipo especial de publicidad o de información es cuando utilizamos imágenes. ¿Qué criterios tenemos entonces frente a las imágenes? Lo primero es que la imagen que yo utilice en la pieza publicitaria se tiene que corresponder con la del producto o servicio promocionado. También se ve con relativa frecuencia en el mercado que se utilizan expresiones como imágenes de referencia. Mi recomendación es procurar no utilizar ese tipo de expresiones porque son ya indicativas de que yo no estoy cumpliendo con este requisito. Es distinto si puede cambiar el color porque tengo distintas opciones de colores o tengo distintas referencias del producto, pero ahí más que poner imagen de referencia yo iría a la claridad del texto aclaratorio especificando qué es lo que yo necesito precisamente decir. Pero siempre debo procurar que la imagen de verdad se corresponda con el producto promocionado. En segundo lugar, tenemos que la cantidad del producto se tiene que corresponder con la cantidad efectiva del producto promocionado. Y esto se presenta más en temas de alimentos que en otros productos. Y es que normalmente los alimentos nos muestran un producto gigante con adiciones y al momento en el que lo pedimos ya el producto no tiene esas características. Porque para los otros productos, pues muchos de ustedes deben saber que tenemos un reglamento de productos preempacados y ese reglamento de productos preempacados sí nos obliga a indicar las cantidades exactas de los productos. Estamos estrenando además también una reglamentación, esperamos también hacer un evento sobre lo mismo frente a las modificaciones del reglamento de productos preempacados, pero también entonces ahí hay unas exigencias cuando yo tengo excesos de los espacios que no son en virtud de la utilidad para la conservación del producto. Pero pues digamos en términos generales, entender que cuando utilizamos imágenes, la imagen y la cantidad tiene que corresponderse. Y sabemos que también dentro del público tenemos compañías que se dedican a ventas bajo métodos por catálogo, ventas a distancia, como las denomina el Estatuto del Consumidor. Para este tipo de ventas tenemos dos reglas. Uno es que la circular única nos dice que se tienen que indicar las características, dimensiones o medidas de los productos.
Pero la ley 1480 del 2011 cambió un poco la regla porque nos dice es que en las imágenes se tiene que indicar la escala a la cual está hecha la imagen en la que se está exhibiendo el producto. Mi opinión personal es que el requisito contenido en la nueva norma no le sirve al consumidor. El consumidor, que además es el consumidor medio, no entiende en términos de escala. Si me dicen, puedo estar diciendo una imprecisión, está hecho a 1 de 5, 1 de 8, o como sea la forma que se utilice el referente de la escala, el consumidor realmente no tiene la capacidad de hacerse una idea clara de eso en términos reales de tamaño que representa. Si lo que queremos es cumplir con el requisito de suficiencia, es mucho más lógico que se cumpla con el requisito en la forma en que está establecida en la circular única, de decir cuáles son las características y las dimensiones o las medidas. El consumidor en términos de centímetros sí entiende, pero en términos de escala, para él la información no resulta ser tan clara. Frente al tema de las imágenes, pues ya hemos visto que dentro de los criterios que viene utilizando la autoridad es la de revisar la ambientación, revisar pues como todos los elementos que componen la pieza publicitaria. Hay que procurar evitar incurrir en una condición que la autoridad ha denominado como una sobrevaloración del producto, que se presenta cuando yo con la imagen evoco un concepto que resulta ser distinto o contrario a las características reales del producto. Lo hemos dicho pues con el ejemplo de la frescura o de la naturalidad, pero aplica pues para todos estos criterios que hoy en día son tan llamativos para los consumidores como el orgánico, el fitness, el natural, el light. Entonces, tenemos es que procurar que la imagen que utilice del producto y la ambientación del producto no genere eso que se denomina una sobrevaloración del producto, que es que a partir de las imágenes utilizadas se genere una idea distinta de la realidad del producto, porque ahí caemos en el incumplimiento del requisito de la no inducción a error o engaño a los consumidores con las piezas publicitarias. Vamos a pasar esto rápido para que alcancemos de pronto a resolver algunas preguntas. Por último, vamos a ver entonces cuáles son los requisitos de los incentivos y promociones. Los incentivos y promociones son los ofrecimientos temporales de productos o servicios en condiciones más favorables de lo habitual. Es decir, no solamente hablamos de un incentivo cuando yo regalo algo con otro por la compra de un producto. Una condición más favorable de la habitual se presenta si yo como empresario asumo el IVA, o una condición más favorable de la habitual es si me dan la posibilidad de acumular unos puntos adicionales, o me dan la posibilidad de recibir boletas para una rifa o de entradas para un evento. Todo eso se considera que son condiciones más favorables de lo habitual y por lo tanto entran dentro de la categoría de ofrecimientos con incentivos. Estos ofrecimientos con incentivos tienen que cumplir con unos requisitos especiales. El primer requisito es el requisito más importante y este es particularmente importante prestarle atención cuando se construyen términos y condiciones, y es el de la obligación de incluir todas las condiciones de tiempo, modo y lugar que el consumidor tiene que cumplir para acceder a ese ofrecimiento. Y aquí viene la pregunta, bueno, pero ¿qué es todo lo que yo tengo que informar? O sea, porque tengo que decirle entonces si se trata de una rifa, a qué horas va a ser la rifa, quién va a estar presente en la rifa. No necesariamente. Aquí digamos que lo que tenemos que preguntarnos para saber qué información tiene que estar contenida es ¿qué debe conocer el consumidor y debe cumplir para poder acceder al incentivo y qué no? Lo que el consumidor deba conocer y cumplir para poder acceder al incentivo es una información que hace parte de las condiciones de tiempo, modo y lugar para acceder a él, y por lo tanto tiene que estar informada en todas las piezas publicitarias. O sea, esa información no la puedo poner, por ejemplo, en el enlace al que lo remito para más información.
Pero si se trata, no sé, voy a poner un ejemplo de un viaje y al momento de viajar la persona tiene que tener determinados exámenes o haberse hecho una prueba o tener el pasaporte o la visa disponible, esas son condiciones complementarias que se pueden poner como información adicional. Mi recomendación es que esa información adicional, si la vamos a referir, no la pongamos como ver condiciones y restricciones en, porque el utilizar esa expresión yo ya estoy diciendo que no estoy informando las condiciones restrictivas. Es preferible que utilicemos expresiones como para mayor información, para conocer más detalle y ya ahí sí pongamos la referencia de dónde se puede encontrar la otra información. Bueno, siguiente requisito que este sí o sí tiene que estar incluido y que es el que más se incumple es la vigencia. Acuérdense que el ofrecimiento de un incentivo es un ofrecimiento de carácter temporal. Entonces, tiene que indicarse la fecha de inicio y la fecha de terminación. Siempre, señores, siempre. O sea, estamos acostumbrados a ver mucho válido hasta agotar existencias, válido hasta agotar inventario determinado. No, señores, o sea, la norma es muy clara, yo tengo que indicar fecha de inicio y fecha de terminación. Adicional, lo que nos dice la norma es, si además de la vigencia el ofrecimiento está sujeto a un inventario determinado, entonces usted tiene la obligación de indicar cuál es ese inventario. Entonces, la expresión válido hasta agotar existencias se puede usar si y solo si yo digo vigencia de tal fecha a tal fecha, válido hasta agotar existencias, tantas unidades disponibles. Esa es de la única forma en que yo puedo utilizar esa expresión sin incurrir en una infracción al régimen de consumo. Entonces, requisitos esenciales en incentivos, condiciones de tiempo, modo y lugar para acceder al incentivo, vigencia con inicio y terminación, y si está sujeto a un inventario determinado, tengo que indicar el número de unidades disponibles. Bueno, creo que el tiempo no nos da para más, para tratar de dedicarles unos minutos entonces a las preguntas. Vamos a mirar qué preguntas tenemos. ¿Tenemos preguntas? Perdón, un segundo que ya me van a compartir las preguntas. Por aquí veo una pregunta frente al precio. Cuando colocamos un antes y un después y el precio antes está tachado con una línea, está mal hecho. Lo cierto es que la norma nos dice que no se permiten tachaduras o enmendaduras, pero es más como una tachadura o enmendadura de estas que se hacen manual o tratando de tapar el precio anterior. La verdad es que es una práctica supremamente acostumbrada y siempre que sea muy claro cuál es el precio anterior que no aplica y cuál es el precio que sí aplica, no tendría por qué presentarse una sanción. Y de hecho, la superintendencia ha revisado muchas situaciones de esas y no ha aplicado la sanción considerando que ahí hay una infracción. Alguien pregunta, en caso, bueno, perdón, cuando son ventas por sitios web, ¿puedo poner el precio de antes y el de ahora? Bueno, es básicamente la misma pregunta, creo que ya quedó respondida. En caso de las rifas, ¿el lugar y fecha donde se llevará a cabo la rifa es información complementaria o debería ir publicado en la pieza? Yo considero que es una información complementaria y que no es necesario que esté indicado en la pieza publicitaria, pero sí es importante que el consumidor conozca pues cuál es la vigencia de la actividad. Nos preguntan también, ¿toda la información incluida en las piezas siempre debe estar en castellano? ¿Pueden existir elementos de la publicidad en inglés?
Me imagino que la pregunta está referida al que se utilicen expresiones como sale, outlet, que se utilizan mucho. Se pueden utilizar, sin embargo, el requisito en materia de información es que la información esté en castellano. Entonces, todo lo que esté referido a características de los productos, a beneficios de los productos, sí debe estar informado en español. Nos preguntan por aquí también si nuestros colchones en exhibición aclaran el uso de conservación y garantía, y en el pedido también se aclara el producto cuando ya le llegue al cliente que es sobre pedido, debe también tener pegado dicha información. Es lo ideal. Lo ideal es que en ese tipo de productos pues esté informado cuáles son las características y cuáles son las instrucciones de uso, más que por el consumidor, por un tema de posibilidad eventual de defensa del empresario, en un tema de garantía por una utilización indebida del producto. Entonces, creo que sí sería recomendable. Bueno, creo que ya ahí hemos resuelto todas las preguntas que nos han formulado. Si no alcanzaron a tomar nota, mi correo electrónico es lmoreno@contextolegal.com. Hace parte de nuestra práctica permanente acompañar compañías en la construcción y revisión de piezas publicitarias. Lo podemos hacer como una tarea preventiva. Si requieren procesos de capacitación y formación para los equipos de creativos, es muy importante que ellos tengan conciencia de esta información de la que hemos hablado. También, si llegan a enfrentarse a una investigación administrativa, un requerimiento de información por parte de la superintendencia, hace parte del día a día de nuestra práctica defender los intereses de los empresarios frente a este tipo de actuaciones. Entonces, estamos a su disposición para lo que puedan requerir de nosotros. A todos les agradecemos por su asistencia. Los estaremos invitando a nuevos eventos de temas de su interés para que estén atentos, y muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.